El cultivo in vitro, yo lo planteé así como conversemos sobre sus implicaciones y desarrollo. Creo que hay muchísimos aspectos del cultivo in vitro que hay que tocar. Muchas veces hay una serie de cursos, ustedes ven que se circunscriben a cosas concretas y que necesitan a veces uno cuando quiere partir en esta cosa, son muchos años los que tiene que... Yo cuando entré a la universidad a estudiar agronomía, tenía, cuando se llama, conocí esto en la universidad, tuve oportunidad de entrar en los laboratorios, de hacer prácticamente mi práctica. O sea, si yo entré el año 94, 95 que haya conocido esto, entonces llevo aproximadamente unos 25 a 30 años metido en esta cosa. Ahora con ese tiempo creo yo que uno, tengo un laboratorio en mi casa y creo que ya es tiempo de escalarlo un poco más. Ahora yo no digo que ustedes se van a demorar lo mismo, pero uno tiene que dedicarle tiempo, plata y sobre todo muchas veces si está trabajando en otras cosas, tiene que aprovechar de comprar sus cositas, de comprar sus aparatos, de ir comprando las cosas que necesita para armar esto. Eh, como no sabía exactamente con quién iba a hablar, yo normalmente, entre otros libros, yo empecé con el que ustedes ven a la izquierda, que es el Pierik. Es un libro muy general, un libro que habla un poco de todo. De repente hay cosas que uno, por ejemplo, puede observar y cuando va leyendo se le prende la ampolleta, digamos, le da ideas en ese sentido muy general, pero le va dando ideas acerca de lo que uno necesita o puede hacer. Yo lo uso de repente cuando quiero leer simplemente algo relacionado, muchas veces me alumbra que algo que no consideré en cierto momento, lo tengo en consideración. Después, también está el libro de la derecha, que es el Plan Propagation, que en ese caso coloqué la sexta edición, que es el libro que yo tengo en este minuto, pero ya van en la novena edición. Es un libro buenísimo, que no solo habla sobre propagación que tiene que ver con micropropagación, sino que también habla mucho de propagación en forma normal, en estaca, invernaderos, semillas, bulbos, toca prácticamente todos los temas y vale la pena, es súper interesante. Probablemente quizás más de usted, alguien no lo consideró o no lo conoce. Puede ser que después lo comentamos en todo caso. Y por eso lo coloqué ahí como... Normalmente cuando yo quiero comenzar con algún cultivo, en este caso yo estoy trabajando con un patrón de cerezo, estoy trabajando con avellano europeo, estoy trabajando con algunas nativas. Normalmente lo que hago es tratar de buscar qué información hay a medida que comienzo con el cultivo. Y normalmente recurro a paper. Hay algunos que obviamente no tengo acceso a ellos directamente, pero hay otros, por ejemplo, este es de mayo del 2018 y es precisamente un paper que habla sobre componentes biológicamente activos y cómo ellos a través de un sistema, en el fondo usando lo que es el tejido, el cultivo de tejido, llegan finalmente a algunos componentes biológicos que es lo que a ellos les interesa. Ahora, también tenemos
Eh, Abajo yo consideré, son algunos ejemplos nomás, por ejemplo, cómo todavía, claro que este paper es del año 2009, se usa muchísimo lo que es la propagación in vitro para, digamos, liberar a las plantas de los virus. Un poco más adelante les comento yo exactamente cómo se hace eso, digamos. Alguien tiene un perro por ahí ladrando. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto aparece en el libro, yo uso algunas cosas mías y otras cosas que obviamente los fui sacando del libro. Este es del Pierre, en que habla mm, a modo general de diferentes cosas que se logran a través del cultivo in vitro, que son el cultivo de embriones, el cultivo de semillas de orquídea, el cultivo de meristema, algunas de las cosas que comentamos también. Eh, y me guié un poco por esto para mostrarle, para hacer una especie de índice que pudiera guiar un poco la conversación. Entonces, estábamos hablando precisamente del cultivo de embriones. Dentro del cultivo de embriones, eh, hablamos de un acortamiento del ciclo mejora, una prevención del aborto embrionario, de una superación de la incompatibilidad, de una producción de haploide y para conseguir también la formación de callo. Uh-huh. Uh-huh. Espérenme un poquito porque... Ya. Bueno, esta planta que ustedes ven aquí, quizás algunos la conocen. Esta es una foto de mi casa. Es una Altromeria lictus simsi, una planta ornamental muy bonita, como pueden ver ustedes, y que, entre otras cosas, fue mejorada por eh, Mark Bringen, que en este caso es creo que está en la Universidad de Oregon ahora. Y ahí pues, él primero hizo una revisión en North Science, publicó el año 94 una revisión de cómo cultivar embriones de plantas. Y después hay un libro también. También hay un proceeding de la Sociedad de Propagación de Plantas del año 91, en que habla de la micropropagación de Altromeria. Y uno de los primeros híbridos o por lo menos él debe tener varios ya exactamente, yo no conozco los nombres, pero por lo menos hay uno que es fragante, que es la Altromeria del cultivar Sweet Laura. Él hace, ¿cuánto se llama? Lo que hace es simplemente, bueno, simplemente, no es tan sencillo, pero lo que él hace es él toma dos plantas, en este caso está tomando plantas nativas de Chile y nativas de Brasil. Esta planta está presente, creo que debería estar presente en Perú, en Argentina, y probablemente, bueno, eh, él toma estas dos plantas o toma dos individuos y lo que hace es simplemente hacer un cruce, pero un cruce interespecífico entre dos especies. Pero cuando uno hace un cruce interespecífico, lo que se produce es un aborto. Normalmente se produce un aborto del embrión. En este caso, él señala que es
aproximadamente a las 2 semanas se produce un aborto. Y en ese caso lo que él recurre a la herramienta del cultivo in vitro como para rescatar este embrión y poder hacerlo germinar y que llegue a su etapa final. Y de hecho, bueno, aquí está la muestra o la prueba de que lo ha logrado. También tiene otro, por lo menos yo tengo uno de esos porque él estuvo acá en Chile, en la Universidad de Talca, dictando un curso que tuve la oportunidad de tomarlo. Y prácticamente el curso que él hace de propagación eh, está basado en este libro que yo les acabo de mostrar, que es el Plan Propagation de Harman y Kester. Entonces, eh, yo tengo un híbrido aquí en mi casa que se llama Freedom, que no tiene aroma, no es fragante, pero para que ustedes sepan que ahí tiene una técnica que es lo que decíamos que permite utilizar y que no, digamos que el embrión, aunque esté inmaduro, pueda llegar a término. Después yo les iba a comentar porque, eh, digamos, este es como lo básico en términos de que muchas veces uno utiliza, claro, aquí hay un agar, hay una planta, una planta que está eh, en agar-agar, que está creciendo, pero yo rescaté esto principalmente porque muchas veces, por ejemplo, hace no poco tiempo, me llegó una persona, me mandó y me dijo, mira, revisa esta tesis y yo creo que está mal hecha. Yo le dije, ya, déjame revisar. Una persona llega y quiere hacer conservación. A propósito de lo que me comentaba en este caso, bueno, no quiero equivocarme en el nombre, pero uno de los que me está escuchando se dedica a la conservación y lo que hizo ella precisamente quería rescatar un cactus y quizás por poco conocimiento o porque nadie la orientó, lo que hace es ella colocar, quiere producir mayor cantidad de individuos y lo primero que hace ella es colocar, en este caso ella colocó ANA o IVA, colocó una auxina en una concentración determinada y además de eso colocó una citoquinina. Entonces, lo que a ella le sucedió que fue directamente a callo. Y después, de alguna forma, los resultados no fueron lo óptimo que ella esperaba. Porque en el fondo ella, independiente de que ella tiene que ver en qué nivel se comporta la planta, el plante que ella colocó, eh, eh, un momento, que estoy admitiendo a los que llegaron atrasados. Entonces, eh, ella se equivoca en ese sentido porque, claro, considera una concentración de auxina y lo que ella en el fondo quiere es tratar de producir mayor cantidad de plantas. Por lo tanto, no, ni siquiera debió haber considerado una auxina en ese trabajo. Simplemente debió haber considerado solo una concentración de citoquinina para producir nuevos individuos basados en las yemas que ya ella tenía. Entonces, y claro, cuando tú tienes, como en este caso, tienes una concentración de auxina para la planta, porque cada caso es específico, que es muy alta, normalmente lo que produce es una producción de raíces. Entonces, dependiendo lo que yo quiero, si yo quiero tener, como en este caso, una gran cantidad de individuos, utilizo una concentración de citoquinina determinada y quizás la auxina ni siquiera la considero
En, en el caso de que yo coloque esta planta in vitro. Ni siquiera la considero una concentración de auxina, sino que bastaría con una concentración adecuada de citoquinina, que aún así es trabajo encontrar cuál es el punto exacto en el cual, y eso es siempre una tarea en el cultivo in vitro, porque muchas veces los papers, los que yo mostré hace un rato, normalmente no te dan toda la información, te dan una guía, quizás te dicen, mira, este es el medio que usamos, pero de ahí muchas veces ese medio está modificado. Eh, no sé, pues de repente quizás alguien no se maneja mucho en términos químicos y te dicen que las hormonas están en micromolar. Entonces tiene que entrar a calcular todo eso y bueno, pero muchas veces uno revisa papers para poder avanzar. Por ejemplo, este es la misma muestra de arriba, pero aquí está considerado esto es una planta, se llama Ditura albus o Diplumos albus o algo así. Y lo primero la planta del lado izquierdo está considerando 5 micromolar de benzilaminoburina y la planta de la derecha está considerando algo así como 20. Entonces se señala en ese, desde donde yo lo saqué, que en el fondo el exceso de ciertas reguladores de crecimiento lo que hace es provocar en este caso no la elongación que uno esperaría en forma normal. Entonces por eso hay que tener cuidado con los niveles que uno utiliza para, si no hay respuesta. A mí me ocurrió, por ejemplo, en arándanos, que yo alguna vez trabajé para un laboratorio comercial. En arándanos me ocurrió que el, el, el paper o el trabajo que estaba hecho hablaba de 10 miligramos por litro. Al yo utilizar el mismo medio, prácticamente no hubo respuesta. O sea, a una semana de haber colocado una planta en un medio ya debería tener una respuesta. Y bueno, la respuesta que tuve fue, no tuvo respuesta prácticamente. Quedó totalmente estancada. Entonces yo dije, algo está mal. Y lo que hice fue simplemente reducir el medio a la mitad de la concentración y sí hubo respuesta. O sea, efectivamente ahí uno puede ver que, claro, fue una guía, pero no me la dieron tan fácil. Ahora, quería comentarles también, esta es una orquídea nativa de Chile, que es Codonorquis lesoni, que es la única especie de Codonorquis que existe en Chile. Y hay otras orquídeas de otros géneros como Florea, Vipernula, Gavilea, pero en este caso solamente existe esta especie en el género Codonorquis. Son terrestres. Esta foto me la envió del sur de Chile. Y quería comentar que normalmente las terrestres poseen ectomicorrizas, muchas, muchas plantas nativas en nuestros países o en todo el mundo poseen ectomicorrizas que cumplen la función de llevar algunos elementos que no son muy móviles en el suelo y que la planta muchas veces cuando tiene suelos pobres no los puede alcanzar fácilmente y hace una simbiosis con un hongo que tiene las raíces. En este caso, algunas de las nativas nativas terrestres de nosotros tienen lo que se llama una endomicorriza, que está dentro de la célula, que tiene hifas hacia afuera
y en este caso tienen una simbiosis. Probablemente la planta lo que hace es ayudarle a que el hongo viva, entregándole parte de los azúcares que produce la planta, y por el otro el hongo le entrega a la planta algunos nutrientes como fósforo que no son tan móviles en el suelo y que permita que la planta siga viviendo. Ahora, eh, este trabajo es parte de mi tesis de pregrado o licenciatura, eh, cortes histológicos en orquídea, en clorea. Ustedes ven la semilla aquí, como la testa es reticulada, muy bonita. Y también aquí ven la semilla germinando in vitro. Y estos son los cortes histológicos que yo hice. Esta es una semilla, seca prácticamente. Y si ustedes se fijan, lo que rodea a la célula es una sola capa que probablemente va a ser la epidermis. Tiene una zona que posteriormente va a dar origen a la parte del endosperma, parte de la raíz, y tiene otra zona que va a dar origen a la parte apical de la planta. Tienen que creerme, pues después les voy a mostrar una imagen donde esto está más desarrollado y mediante los cortes histológicos se puede ver exactamente a qué parte corresponde cada una. Si ustedes se fijan, eh, quizás motivo de discusión podría ser que esta orquídea, o por lo menos muchas de las orquídeas, está publicado eh, que, que simplemente no tienen cotiledones. No hay un embrión desarrollado, no podríamos decir tiene uno o dos cotiledones. Normalmente cuando uno ve una semilla de una mono o una dicotiledonia, presenta ya sus estructuras formadas a nivel de semilla. En este caso no tenemos ninguna de esas dos estructuras. Eh, Hay lo que se llama, lo que normalmente se llama un protocorpo o proembrión, pero no hay un embrión definido. El embrión se define en el momento en que va creciendo. Eh, yo por lo menos no, si entramos en la clasificación de mono o dicotiledonia, diría que es acotiledonia, o sea que no existe, y siendo que las orquídeas son uno de los géneros que más ha radiado, digamos. Entonces ya es diferente a lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Qué más? Seguimos un poco con lo que es cultivo de meristemo, especialmente con eh, lo que es eliminación de patógenos, lo que es sobre todo el cultivo de meristemos para eliminar virus, más que hongos y bacterias. Claro que hay bacterias, bacterias que en el fondo circulan por el sistema de, cuando se llama, que tiene la planta para llevar el agua, para llevar los nutrientes a todos los lugares. Eh, Estamos hablando de, aquí está lo que yo les conversaba recién. Esto también es parte de mi tesis de pregrado, que es, si ustedes se fijan claramente, está ya el domo meristemático. Este es el tamaño aproximado que tiene esta planta. Y fíjense cómo ya a partir de esta zona, que es la zona donde, se forma la raíz, o sea, donde está el meristema, está emitiendo la raíz, y mantiene estas zonas que vimos antes, que es una zona, digamos, de almacenamiento o de almacenamiento de endosperma,
que está apoyando el desarrollo de los órganos en el resto de la planta. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se hace cultivo en meristema, se considera, esperen un poquito, cuando se hace cultivo en meristema, se considera esta parte, o se podría considerar el extremo de la raíz, que no está en este lugar, no está en la cofia, sino que está un poco más adentro, está a este nivel. Y en el caso normalmente se hace cultivo en meristemo en el domo. El domo es muy pequeño, tiene unos cuantos milímetros nomás. Entonces, ese es un poco difícil. ¿A qué apuesta este cultivo meristemo? Apuesta a que los vasos de circulación, ya sean el xilema que le estoy mostrando en este minuto o el floema, no llegan al ápice, o sea, no llegan al domo meristemático que tiene toda planta en cierto punto, no llegan hasta ahí. Los vasos solamente llegan a algunos milímetros antes, después solamente hay células. Por lo tanto, todas las bacterias, los virus, los hongos que de alguna manera tienen la planta, circulan cuando son interiores, porque obviamente en el cultivo in vitro tenemos exteriormente, luchamos contra las bacterias, contra los hongos, pero y contra los virus también, contra los micoplasmas, las levaduras. Luchamos contra todo para tratar de dejar ese cultivo aséptico, pero muchas veces el problema está adentro. El problema está adentro y eso se manifiesta o se ve que empieza a crecer en el medio, está dentro del desplante que nosotros consideramos. Y en ese caso, la alternativa que tenemos para eliminar estos virus, estas bacterias, estos agentes que en el fondo están viviendo dentro de la planta es usar solamente el cultivo del meristemo, del domo apical o del radicular para poder eliminarlos. Bueno, esto es lo típico que todo el mundo probablemente hemos hecho, que es considerar un esplante probablemente con su yema axilar, con hoja, sin hoja, un establecimiento, un cultivo. La primera iniciación es un medio, después que nosotros hemos leído alguna cosa, decidimos ya, tomamos MS, o sea, para aquellos que no conozcan o que voy a decir que Toshio Murashige o Murashige y Skuk en la Universidad de California, en el año 62, publicaron un paper muy famoso en Fisiología Plantarum, creo que es, y ellos hacen cultivo de callos de tabaco y ese medio se ha hecho muy famoso porque es uno de los medios más utilizados para todo tipo de especies. Obviamente que no siempre funciona porque tenemos especies leñosas, herbáceas, tenemos todo tipo de especies y en este caso yo lo puse principalmente por considerar estos estados, establecimiento del desplante, que es uno de los temas más delicados, más complicados, por la lucha que tenemos contra los hongos, las bacterias y que en el fondo estamos tratando de dejar limpio nuestro cultivo para que después podamos seguir adelante con la segunda etapa, que es la multiplicación. Dependiendo del objetivo, puede ser más callos, más brotes, más plantas, depende de a qué, en el fondo, aumentar el número inicial que tenemos. Y después, el estado 3 sería el enraizamiento. En el enraizamiento in vitro, a veces hay gente que simplemente no considera que sea necesario, sino que simplemente
saca las plantas, acomoda como aquí algún envase, simplemente usa una mona externa en cada desplante y va haciendo una aclimatación con pérdida o sea, con abertura cada cierto tiempo de este envase para que las plantas se vayan aclimatando. En ese caso, tenemos que pensar que la planta está prácticamente a un 100% dentro del tubo de ensayo, el frasco donde la tengamos, y esa planta modifica su estructura principalmente bajando, o sea, disminuyendo el tamaño de las hojas. Está en un medio ideal, tiene todos los nutrientes, no tiene competencia, no tiene hongo, no tiene bacterias, reduce el tamaño de su hoja, pero aumenta de alguna manera la cantidad de estomas que tiene la hoja. Por lo tanto, todo ese proceso que ella hizo, ahora tiene que revertirlo. Tiene que, en el fondo, cuando uno le saca los reguladores de crecimiento al medio, cuando tiene que de alguna forma comenzar a sacarlo exteriormente, lo que pasa es que la planta agranda su hoja, empieza a volver al estado prácticamente que nosotros la pusimos in vitro. Y también, de alguna forma, empieza a producir hojas nuevas con menor cantidad de estomas, para poder efectivamente poder sobrevivir ya no con un 100% de humedad, ya estamos hablando 50, 40 o 30 o menos. Entonces, por lo tanto, tiene que endurecerse la planta de alguna forma, para que finalmente la podamos sacar a campo o venderla o hacer. Ya. Entonces, eh, yo les quería mostrar, por ejemplo, lo que yo he cultivado. Algunas de las cosas que he cultivado, esto es manzano. Si ustedes ven, está eh, generando mucho brote y todo. Y otra cosa más, por ejemplo, podría ser eh, palto. Si ustedes se fijan acá atrás, el palto ha generado bastante callo. Eso significa que si yo quiero lograr esta situación, esto para mí me está indicando, de alguna manera, por eso es súper importante la observación. Ya, estaba hablando del palto. Eh, el palto es importante, sobre todo en países más al norte, claro, nosotros también tenemos. Y quería comentar también acerca de quimeras. Las quimeras pueden ser, si ustedes se fijan, en un domo apical o un meristemo, que normalmente puede tener alguna de sus células, que el problema, nosotros podríamos hacer estable este sistema, sacando estas células que probablemente nos interesan, fijarlas en el fondo, pero llegar a este nivel para identificar exactamente cuáles son esas células, cada una de estas capas de células, uno puede aislar in vitro eso y obtener, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, quimeras, eso es quimeras de hojas, quimeras de manzana, cada uno de estos tejidos, quimeras en cítricos, en limón, en plantas ornamentales, como las que tenemos aquí abajo, arriba, y que en el fondo estos tejidos, si a nosotros nos interesaran, nosotros podíamos aislarlos y cultivarlos in vitro para muchas veces ¿cuánto se llama? Se puede ocupar para mejorar o para tener plantas ornamentales. Y hay muchas plantas que
se utiliza este método para poder mejorar. Ya, ya. Vamos a ver, espérenme un poquito. Vamos a este minuto. Voy a tratar de apurarme para que no termine tan tarde. A ver aquí. Ya, entonces sigamos un poco viendo lo que es cultivo de células aisladas, el cultivo de anteras, el cultivo de óvulos y flores. Eso. Mire, bueno, esto es arándano. Ahora, ¿qué es lo que quiero rescatar de estos arándanos que están más o menos nomás, medios caídos? Es el callo que ha generado el margen de la hoja. Ese callo puede tener muchas funciones. Puede tener la función de regeneración de plantas nuevas. Puede tener, incluso, si ustedes se fijan bien, en la base de ese plante hay probablemente ya una planta generándose a partir de una yema basal. Pero la hoja, como tocó el mismo medio, fue capaz de, probablemente tenía algunas heridas, fue capaz de generar callo, y ese callo puede generar plantas nuevas o puede ser usado para otros fines, como este, por ejemplo. Que si yo no creo que alguno quizás lo conoce, que en el fondo plantas transgénicas o el hecho de ingresar un plasmidio. Agrobacterium tumefaciens es lo que se usa normalmente para ingresar un sector recombinante, que está normalmente el Agrobacterium tumefaciens, que provoca las agallas del cuello en algunas plantas cultivadas, fue aislado y tiene normalmente un DNA circular, y además tiene algo que se llama plasmidio, que tiene una región. Con ese plasmidio, normalmente en forma natural, el Agrobacterium tumefaciens ingresa por una herida, y lo que hace es hacer ingresar un sector de su DNA, lo inserta, como lo hacen los virus también, lo inserta en el DNA de la célula que infecta, y lo que hace los opines en el fondo es un crecimiento que podría ser una muy buena auxina en ese caso, una gran proliferación de células que en el fondo lo que está haciendo es, como lo hace cualquier virus, es replicar y de alguna forma reproducirse usando la maquinaria de la célula para poder producir mayor cantidad de plantas. Entonces, lo mismo, ¿cuánto se llama? Este segmento, está ultra estudiado, e incluso venden segmentos de DNA que se va a incorporar a este plasmidio, y en ese caso se llama recombinante, en que tiene un sector de origen, tiene por un lado un gen para un antibiótico, y por el otro lado un gen para un fungicida, y más el sector que quiero incorporar a la planta, que probablemente, no sé, un gen para mejorar alguna cosa específica en la planta. Lo que se hace, se devuelve a insertar en una célula, se hace un bombardeo de la célula, cuando suben en general, y después esas células se crecen en cultivo in vitro, se crecen en un medio, y se regeneran, y en este medio obviamente se colocan
los fungicidas o las bactericidas, y cuando la planta no ha tomado el gen o la célula no ha tomado el gen, simplemente todo el resto del tejido se muere, pues ya que está creciendo en y solamente sobrevive la planta, el sector o las células que tienen la resistencia al fungicida o al bactericida. Y esto se hace normalmente con una máquina, digamos, se hace con partículas de oro. Esto de aquí abajo es una placa Petri puede ser, donde están las hojas, los callos, y prácticamente se dispara ¿cuándo se llama? Se dispara el tejido este recombinante, y simplemente por fuerza, a la fuerza, ingresa a la célula y se recombina de esa forma. O sea, si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí hay una formación de callo en esta hoja. De hecho, este trabajo fue de la compañera peruana que hizo el magíster junto conmigo aquí en Santiago, y ella lo que estaba tratando de regenerar era, esto es Prunus persica creo que es. Entonces, en el fondo, a ella le interesaba generar callo, así como el que está a la derecha, de alguna manera para regenerar. O sea, primero ubicar al medio que permita regenerar, y de ahí hacer el bombardeo necesario para insertar el gen que le interesa. Algo de los el paper que yo puse al principio habla un poco de esto, de lo que es los biocomponentes o las sustancias bioactivas, que en este caso estaba utilizando este paper estaba publicado en 2018 por Espinosa, y resulta que utiliza la planta, en este caso parece un cactus, pero puede que sea realidad, puede ser, no sé. Lo que pasa es que cultivan las raíces. Las raíces son las que les interesan a ellos, y con estas raíces, en el fondo, lo que están tratando de obtener son componentes bioactivos. En este caso, está bueno el café. Yo también tengo ganas. Y aquí abajo hay un callo, y ese callo precisamente puede ser callo recombinante o no. Hacen una suspensión celular, por eso está todo verde. En el fondo lo que hacen es romper todo eso y sacar los componentes que ellos en ese momento están tratando de obtener. Se escucha mucho la taza del café que están revolviendo, pero no hay problema. Yo les quería comentar, esto no lo he hecho nunca, pero como solamente para mencionarlo, que es el cultivo de anteras, como estas células que contienen el número N de una planta, o sea, la mitad de cromosoma, se pueden obtener haploides a partir del cultivo de la entera. No creo que sea muy fácil de hacer, pero es posible. Creo que más de alguien lo ha logrado. Y al costado derecho les muestro los protoplastos, que en el fondo lo que se hace es eliminar todo lo que es la pared celular, se mete a centrifugación y se obtiene Jessica. Finalmente, los protoplastos para, en este caso es un acercamiento para hacer fusión. Por ejemplo, si tengo protoplasto y quiero aumentar el número N, o
si tengo protoplastos de dos especies distintas o híbridos interespecíficos, bueno, ahí la imaginación puede avanzar. Y otra cosa les voy a comentar es lo que se llama embriogénesis somática, que puede haber dos formas de comenzarla, que es a través del medio en que se promueve de tejido desde las mismas hojas que yo les mostraba anteriormente, vaya hacia producir el estado, digamos, primero el estadio globular, después el estado de cotiledón, y finalmente se usa un alginato para obtener en el fondo semilla sintética, que es en el fondo el sistema de embriogénesis somática. Acá también se puede hacer de otra forma, a través de callo, masas cultivadas en medio líquido, y con los medios apropiados llegar a que no creo que sea muy fácil de hacer, pero sí se ha logrado. El primer trabajo más importante en esto fue hecho en zanahoria, y para obtener semilla, bueno, aquí está lo mismo, los distintos estados y un poco la secuencia que se sigue para la emergencia somática. Y eso sería lo que yo quería presentarles